Bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros de la Salud Natural, un espacio donde las ideas, las prácticas y los conocimientos sobre naturopatía se unen para inspirar y transformar el bienestar. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un invitado excepcional, el querido colega Juan Menares, que ha dedicado su vida a explorar, enseñar y aplicar el poder transformador de la medicina natural. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Jocelyn, por tu invitación, por este programa. La verdad es que es muy motivante para mí estar en estos espacios, poder comentarle de alguna manera lo que estamos haciendo por mi parte, lo que se ha hecho en IMN y bueno, y contarlo muchas cosas que se pueden hablar de la naturopatía y desde mi arista, que es ya desde ese naturismo más intrínseco. Así que muchas gracias, Jocelyn. Y bueno, muchas gracias también a los que van a ver el video y los que nos están acompañando siempre. Genial, Juan. Bueno, les comento que Juan cuenta con una sólida formación en naturopatía. Tiene un profundo conocimiento sobre la doctrina térmica de Manuel Lezaeta. Una filosofía que combina la sabiduría ancestral con herramientas terapéuticas efectivas para restablecer el equilibrio natural del cuerpo. Juan es un referente en el uso de técnicas naturopáticas, un área en la que se desempeña acá en el Instituto de Medicina Natural. A lo largo de los años, ha enriquecido su enfoque con estudios en iridología, homeopatía, Qigong, Ayurveda, demostrando un gran compromiso por un enfoque integral para el bienestar. También cuenta con una amplia experiencia laboral, un naturópata clínico que ha trabajado en diversos centros de salud, desde hospitales hasta clínicas especializadas, brindando su conocimiento en naturopatía. Y bueno, el día de hoy estará aquí con nosotros para compartir su experiencia, su visión sobre la medicina natural y cómo las técnicas naturopáticas pueden ser una herramienta fundamental en la salud. Así que, iniciamos. Juan, la doctrina térmica de Manuel Lezaeta es conocida por su enfoque en el equilibrio interno del cuerpo. Entonces nos gustaría si nos puedes comentar qué papel juega este equilibrio térmico en nuestra salud. Ya, mira, empezamos con una pregunta bastante concreta para poder definir lo que es la doctrina térmica de Manuel Saeta, ya que habla de doctrina térmica. Vamos a separarlos en estas dos palabras. Doctrina habla de un proceso que implica compromiso en varias aristas de la vida. No es solo un estudio, no es solo una terapia, esto es llevar esto al día a día, a la personalidad, incluso al campo mental, emocional y todo. Por eso habla de doctrina, de algo que está establecido con bases y es muy difícil refutar, esa es la verdad, que por eso él habla de esta doctrina térmica. ¿Y por qué habla de térmica? Habla de los dos polos, de alguna otra manera, de la realidad, que vendría siendo un ejemplo, el yin y el yang, que podría ser blanco-negro, calor o frío, hiper o hipo. Entonces ahí va hablando de estos polos que va teniendo el cuerpo y que va teniendo también las emociones y todo este proceso. Entonces, ¿por qué es necesaria equilibrar esta energía, este calor, este impulso, esta sangre? Es porque en los extremos está el desequilibrio profundo y donde se enraiza la patología. Entonces, este equilibrio térmico se basa de que nosotros no tenemos que estar ni hiper ni hipo, tenemos que estar en un flujo constante. Y si yo tiendo a estar hiper o en una hiperfunción o calor o exceso de temperatura, los órganos o las estructuras que van a pasar por esta hiperfunción van a durar un momento de buena función y después van a caer en un estado de degeneración celular o de deterioro por el exceso uso de esto. Al igual que si está en un estado hipo, esto va a producir estancamiento, aletargamiento en un sinfín de cosas. Entonces la doctrina térmica busca el equilibrio a través de primero entender cómo estas dos temperaturas o energías fluyen en el cuerpo físico, y en el mental, y en el emocional, y en un sinfín de cosas, la realidad. Wow. Y, y Juan, en relación a eso, de las filosofías de la doctrina térmica, algo que es principal tiene relación con lo que se llaman baños de contraste. ¿Tú podrías explicarnos cómo funcionan y qué beneficios aportan? Ya. Sí, mira, en este caso, cuando uno habla de la doctrina térmica, primero obviamente viene todo el estudio de lo que yo les expliqué a muy grandes rasgos ahora, y ese estudio hay que llevarlo a la práctica.
Y en eso llevarlo a la práctica uno puede utilizar muchas herramientas que obviamente están ligadas a la naturaleza, ya que Manuel Lesaeta fue uno de los grandes precursores acá en Chile de lo que es la medicina natural y estudió de uno de los grandes próceres del naturismo en sí, como fue el padre Tadeo. Y en este proceso, cuando él veía a una persona enferma, ya imaginémonos ya el peor caso, una persona postrada, una persona que no puede salir de su cama, un ejemplo, y versus una persona que está relativamente sana, que puede hacer ejercicios, que puede mantener su cuerpo de alguna otra manera, lleva esta práctica a estos dos estados de desequilibrio profundo y un desequilibrio más basal. Y a través de esto se suele utilizar los contrastes, y ahí vienen baños de contrastes, que son agua fría y agua caliente. O exposición, un ejemplo, al sol a través de la heloterapia y después exposición a frotaciones con agua helada. Habla de este contraste. ¿Y por qué? Porque mayormente, como hablábamos anteriormente, el equilibrio térmico se basa en una danza constante de estas dos energías, ¿ya? Y cuando una de estas energías se estanca, produce la enfermedad, como habíamos dicho. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que entre mayor adaptación tenga el cuerpo, va a ser más resistente a los cambios que van a venir a futuro. Entonces, imaginémonos estar trabajando online con aire acondicionado, en un ambiente relativamente bajo de temperatura, y yo salgo drásticamente al sol, ahora que hace mucho calor. Eso va a producir una adaptación fisiológica de temperaturas del cuerpo, y muchas veces hay personas que reaccionan mal a eso. ¿Y cómo reaccionan mal un ejemplo? Se marean, les falta el aire o al contrario, sudan drásticamente o se tienden incluso a poner irritables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los contrastes va a hacer que la temperatura del cuerpo cambie de frío, bueno, no tan frío claramente, de menor temperatura a mayor temperatura y va a ir haciendo que la sangre, un ejemplo, vaya con un retorno venoso hacia el cerebro mayor, que pueda hacer una recirculación sanguínea y un sinfín de otras reacciones que van a hacer que el cuerpo tenga mayor adaptación al medio en el que está sumergido. Por eso, de alguna otra manera, los baños de contraste es el equilibrio nuevamente de las prácticas. Si yo someto a un paciente o a nosotros mismos a alta temperatura, un ejemplo, a través del sol, esa temperatura va a hacer que la sangre vaya de interno a externo. ¿Por qué? Porque va a sacar un ejemplo, la sangre tóxica o contaminada de los órganos internos y los va a llevar a externos para sudar y apagar esta temperatura de la piel. Pero si esa temperatura se queda solo en externo, también va a producir un déficit de funcionamiento interno. Entonces, si yo voy a comer un ejemplo y voy, no sé, ya a un asado, imaginemos ahí bien, harta comida, y yo estoy sudando y estoy haciendo ejercicio, mi estómago y mi hígado y mis órganos internos no van a tener la energía suficiente para poder procesar ese alimento. Si eso yo le sigo, un ejemplo, dando cambios, o sea, me sigo enviando sangre a la parte exterior o la circulación externa, va a producir que la carne que comí se pudra y empiece todo un sinfín de cosas que ya obviamente me imagino que algunos se manejan o manejamos, que es lo que es la producción intestinal, la alteración de la microbiota, y así un sinfín de cosas. Si lo llevamos a un aspecto mental, ¿ya? El contraste es someterse frente a influencias mentales o emocionales que van a poner no a prueba de alguna otra manera, como sería como tal, pero van a mantener esa mente activa, ¿ya? Que es lo que se suele hacer un ejemplo que a los adultos mayores, mayormente, tienden a tener menos actividad neurológica porque dejan de trabajar, porque dejan de caminar y el cuerpo se va letargando, pasan a estar de hiper, que trabajan toda su vida, a un estado hipotónico muy drásticamente. Entonces, hay un ejemplo, se le podrían utilizar contrastes de temperatura para que su cuerpo no se aletargue tan rápidamente y contraste un ejemplo de periodos de mucho relajo, meditando, escuchando música, durmiendo incluso, y periodos de activación mental haciendo puzzles, rompecabezas, escuchando música o incluso haciendo actividades que nunca antes habían hecho. Entonces, hay un ejemplo, ese contraste se une a esta doctrina térmica del equilibrio térmico. Y Juan, qué interesante, porque mira, yo he escuchado siempre la doctrina térmica, ¿cierto? La hemos estudiado, pero el punto que señalas tú es súper importante e incluso novedoso, porque asociamos la doctrina térmica a la fiebre intestinal, siempre como al tema desde la alimentación.
que, claro, como tú decías, una comida excesiva nos genera que nuestro cuerpo esté más lento porque tiene que trabajar, digerir, etcétera. Pero el tema, como tú decías, por ejemplo, el contraste a nivel de la energía mental, como tú hablabas, de las personas que ya van entrando a, como adulto mayor y hay menos cierto, está más en reposo, hay menos actividad. Y eso también tiene que ver con esto que tú mencionas del equilibrio térmico. O sea, bueno, y no solo ello, uno que está, como tú decías, trabajando todo el tiempo, también pasa que estás sentado, pero está todo tu rato tu cabeza trabajando. Entonces es súper novedoso cómo explicas el equilibrio térmico. Ujú. Sí, mira, entrando como en eso que acabas de mencionar, es algo que como que yo expandí un poco, ya bueno, obviamente si nosotros vamos a la doctrina térmica como tal, se basa en lo que tú comentaste, del intestino, de la digestión y todo este proceso. Pero Lesaeta en sus momentos dejó estipulado 10 bases de la salud, y de estas 10 bases, 4 o 3 incluso eran directamente relacionadas a la alimentación, que es comer alimentos naturales, consumir agua, respirar bien, tener una buena digestión, pero los otros 6 o 7, si no me equivoco, la verdad, tienen que ver con el estar manteniéndose siempre activos, siempre en un ambiente tranquilo, con una actividad mental, están relacionados al otro aspecto. Entonces ahí fue como, ok, mira, vamos a explicarlo desde esta arista, que quizás como tú comentas no es tan fácil de descifrar al comienzo. Sí, pero tiene todo el sentido y claro, se nota ahí tu estudio, tu entendimiento de la doctrina térmica y también el enfoque que tú le proporcionas, porque obviamente vas trabajando en ello, sacando tus hipótesis y también demostrando cómo esto puede influir en una buena salud. Así que Así es. genial. Y bueno, obviamente tú eres también experto en todo lo que tiene que ver en técnicas naturopáticas, que la doctrina térmica usa también herramientas de la naturopatía. Y en relación a ello, el sol, por ejemplo, es una fuente poderosa de energía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede utilizar la helioterapia y qué beneficios nos aporta? Ya. Wow, la heloterapia yo creo que sin darnos cuenta como humanidad fue el primer proceso de no sanación, sino de equilibrio térmico, nuevamente, pero sino de equilibrio vital, vamos a llamar así. ¿Por qué? Porque al final el Sol lleva con la humanidad mucho antes de que apareciera en esta Tierra, entonces ya estaba influenciando a las partículas de esta Tierra antes de que nosotros apareciéramos. Entonces, tomándonos un ejemplo desde lo que son las teorías de la formación de los primeros protohumanos, de las primeras eras de la humanidad, ellos al principio eran materia, eran minerales, eran biología, eran esos procesos que ya estaban influenciados por el Sol. Y ahora nosotros, dentro de los últimos 40 años, podríamos decir, somos los primeros humanos que se están alejando del Sol, que estamos nuevamente en una oficina, que estamos trabajando quizás subterráneamente, o que quizás, o que quizás incluso cortamos el sol de nuestra casa con cortinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que el sol es un agente vital por donde se le vea. Pero vamos a dejar claro que todo en exceso hace mal. El sol ahora mismo, que acá son las 3 de la tarde en Santiago, si salimos, perdón, a estar mucho rato al sol, nos vamos a quemar, porque hay una alteración en todo ese proceso. Pero yendo a la pregunta que tú me hacías, Jocelyn, ¿cómo se puede utilizar esta fuente poderosa de energía? Vamos a dejarlo en 3 procesos. El proceso más tradicional es la helioterapia, que es lo que siempre se ha escuchado como terapia complementaria, que se utiliza en muchas partes, en spa y todo el tema, porque la exposición de la piel directa al sol de la mañana, dentro de lo que son las 8 o 9 de la mañana hasta las 12 del día, va a estimular un sinfín de reacciones químicas, fisiológicas, neuronales, que nosotros ni siquiera alcanzamos a dimensionar cómo funcionan. Otra aplicación muy buena que se ocupa en Ayurveda, que de hecho en Ayurveda se recomienda que todos los alimentos que nosotros ingerimos tienen que haber pasado a la luz solar por lo menos una hora antes de comer. Entonces, si yo voy a cocinar a las 1 de la tarde, a las 12 o a las 11 y tengo una ventana, saco las verduras, las frutas y las cosas del refrigerador y las dejo al sol por unos momentos. Tampoco vamos a decir 1 hora, 2 horas, no, unos 15, 20 minutos, más 30 minutos, dependiendo del sol que esté llegando a la fruta. Y eso va a ir activando las moléculas de una forma
pausible y entregando la energía vital para que el alimento nutra más de lo que se estanque. Porque ahí nuevamente este alimento pasa a tener átomos y moléculas y células y todo lo que compete el alimento, minerales y todo, en estado hiper e hipo. Hipo vamos a llamar cuando está congelado, porque están todas las células coaccionadas entre sí. E hiper vamos a utilizar cuando están muy calientes, que imaginemos en el microondas. Y ahí entra, bueno, un sinfín de cosas que se hablan del microondas, pero en general habla de esa alteración molecular que tiene el alimento. Entonces, esta helioterapia, ¿ya? Va a tener un tercer uso en la exposición a una actividad en la naturaleza, en el sol, vamos a llamar así. Y aquí citamos a uno de los, por lo menos para mí, mayores naturópatas, no sé si mayores, pero uno de los naturópatas como más influyentes en su pensamiento radical que tuvo, que fue Arnold Rickley, que fue quien postula la curación atmosférica. Y en ese proceso, Arnold Rickley le dijo, mira, ¿para qué te vas a ir a hacer solo un barro? ¿Para qué te vas a ir a hacer solo un baño de agua fría? ¿Para qué vas a ir a solo tomar aire? Sube un cerro. En el cerro tienes agua, aire y tienes todo. Entonces, él postulaba que sus pacientes subieran a un cerro lo más descubiertos que pudieran. Si pudieran subir un cerro desnudos, mucho mejor, pero claramente se entiende que no se va a poder, pero por lo menos con un chor, un ejemplo, y sin polera, para que la energía solar y la respiración y todos todos como los procesos terapéuticos que no ejerce la naturaleza influyan en solo un proceso, que es la cura atmosférica. Wow, interesante. Y bueno, obviamente el sol y también está el agua, que juega un papel fundamental en las técnicas de la naturopatía. Entonces, ahora Juan, ¿nos podrías explicar un poquito acerca de la hidroterapia y cómo puede mejorar nuestra salud? La hidroterapia, aquí muchas veces a mí me gustaría sentarme a hablar con un kinesiólogo de la hidroterapia, porque son una de las prácticas en salud que más utilizan la hidroterapia. Pues la utilizan para rehabilitación, la utilizan para hacer un sinfín de cosas, porque ellos ya entendían que antes de todos estos procesos, cuando ya estaban, un ejemplo, los primeros jesuitas, en las primeras órdenes jesuitas que estaban establecidas aquí en Latinoamérica, ellos utilizaban el agua fría para poder trabajar fracturas, para poder trabajar hematomas y diferentes tipos de dolores en sí. Claramente en esos tiempos no existía un naturópata o no existía un kinesiólogo, pero al final de todas esas ramas empezaron a salir las que ya que están en estos tiempos. Entonces la hidroterapia tiene esa facilidad de también, al igual que el sol, de tener muchas formas de aplicarlo. Pero la diferencia a las otras prácticas es que tiene mayor estudio y tiene mayor certificaciones, o más certificaciones, perdón, más estudios que avalan su práctica. De hecho, acá en Santiago, en la Universidad de Chile, hay creo que un diplomado, si no me equivoco, en hidroterapia. Que haya un diplomado en la Universidad de Chile de hidroterapia, eso ya avala que es una práctica que está respaldada por donde se le vea. Pero nuevamente vamos a entrar en un proceso quizás no tan explicado de la hidroterapia, en sí que la hidroterapia tiene una memoria, y eso se suma a lo que explica Masaru Emoto. Entonces esa agua que yo vamos a entender que es como una pintura blanca o harina, yo puedo mezclar con otras partículas y va a tener un efecto mayor de lo que ya se utiliza. Entonces ahí yo les invito a que el agua la veamos como esta gente que porta diferentes soluciones, diferentes aceites esenciales, diferentes maceraciones de plantas medicinales que también van a ir añadiendo a este proceso. Entonces, mayormente desde lo que es el saeta ortodoxo, habla del agua fría y nada más. Ojalá agua fría de la montaña de la vertiente. Pero ya avanzando el proceso, con los estudios más adelante, podemos añadirle esta agua, un ejemplo, una maceración de romero o una manzanilla o diferentes plantas medicinales para que tengan un mayor efecto sobre los pacientes y sobre lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, nuevamente, esta hidroterapia tiene un sinfín de prácticas en sí que se pueden utilizar y otra también, más como para no entrar en tantas cosas en sí, es cargar el agua a un nivel de símbolos. Ya en el Reiki y muchas prácticas vibratorias y energéticas, en una fuente de agua, bueno, aquí no tengo una fuente de agua, vamos a llamar así un ejemplo, ¿ok? Una fuente de agua.
debajo colocan una imagen, una geometría sagrada, un símbolo de Reiki que también tiende a potenciar el agua que nosotros estamos consumiendo. Entonces también esa agua que yo tomo los días, que tomo todos los días en una botella de vidrio o cualquier tipo de botella que sea, coloquémosle un símbolo de Reiki, coloquémosle un símbolo de gemoterapia que va a potenciar esa agua de un sinfín de maneras que, bueno, eso es para otro proceso de explicarlo en sí. Pero como dices tú, el agua tiene memoria, entonces es importante. Sí, Qué interesante volver, como se dice, a lo natural, recordar la importancia del sol, una fuente de energía, como decías tú, de siempre la humanidad, o sea, es vida el sol, el agua también. Y, y también la tierra, obviamente, tiene su propio poder energético. Entonces, en relación a eso, Juan, la arcilla, ¿cierto? Es un recurso natural increíblemente versátil. Y para quienes no están familiarizados con ella, ¿podrías decirnos qué es una cataplasma de arcilla y en qué situaciones se recomienda utilizarla? ya. Mira, ahí, por lo menos en el ramo, cuando yo doy de técnicas naturopáticas, siempre pongo como que el elemento siempre va acompañado de una terapia base, ¿ya? El aire, helioterapia. O sea, perdón, el aire, pranayamas. El fuego, como elemento, la heloterapia. Eh, y la tierra, como elemento, su par es la fangoterapia. Pero la fangoterapia igual limita un poco las prácticas, al igual que la hidroterapia. La hidroterapia nosotros no solo es una hidroterapia de agua fluyendo, también son vapores, un ejemplo que se pueden utilizar. Entonces, en este caso, los cataplasmas de arcilla, que en este caso se les conoce como arcilla como más globalmente, pero pueden ser cataplasmas de barro también, que son una práctica donde uno cubre una estructura, una mano, un hombro, una cabeza, una cadera, de barro para que esto extraiga el calor de la estructura en la que estamos trabajando. Entonces ahí un ejemplo, vamos a utilizar que este cataplasma o sí, este cataplasma es más conocido como las fajas o oh, se me fue su nombre, cuando colocan las toallas mojadas, Compresa. las compresas, las compresas con agua helada, ¿ya? Eso todos nosotros sabemos que ayuda para la fiebre, para un sinfín de cosas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la compresa y el cataplasma? Que el cataplasma dura mucho más tiempo frío y absorbe mayor cantidad de temperatura. Entonces, ahí se trabajan varios principios que tiene la arcilla o el barro, que vamos a hablar primero globales, pero después vamos a hablar puntuales, dependiendo de donde uno saca el barro o la arcilla. Los más generales son el principio térmico, que al colocar un cuerpo frío al otro caliente por termodinámica va a ir absorbiendo el frío, el calor del cuerpo que va a estar más caliente. Entonces, por eso el barro va a absorber la inflamación de una caída, un ejemplo, o de una tendinitis. Aparte de eso, el barro tiene minerales y estos minerales absorben energías más terrenas. No, esta energía tiene un nombre puntual, pero que se me va a acordar. Pero energías más físicas, energías más eléctricas, vamos a llamar ese punto, igual que un metal. Como el metal absorbe energía eléctrica, así mismo lo hace la Tierra con los millones de minerales que pueden tener. Entonces ahí va a ir absorbiendo temperatura y energía literalmente eléctrica que puede tener una inflamación. Entonces, cuando nosotros se habla de cataplasmas, es hacer un proceso que es colocar la tierra en un paño, el paño directo en la articulación, forrarlo con una toalla o con un polar, un ejemplo, dependiendo de la temperatura en la que esté la persona. Pero el original cataplasma era meramente echar barro en la articulación, no tenía ningún protocolo más allá que sumergirte en una tina de barro. Entonces, cuando nosotros, un ejemplo, vemos a los niños jugar con barro, a los niños obviamente van a tener una conexión con la naturaleza y todo, pero nosotros adultos deberíamos jugar con barro. Alguien que le duele los brazos después de escribir mucho en el computador o que le duele la espalda después de estar más sentado, quizás eso es... Nosotros deberíamos jugar con barro y echarnos en la espalda para poder aliviar dolores de una forma muy rápida. Y es algo tan rápido que me atrevería a decir que cualquier dolor reumático a los 10 minutos baja de un 50 a un 70%. Si no baja es porque ya hay una irrupción y una ruptura del hueso
pero va a bajar a los 50, no a los 20, pero a los 50. Entonces, acá se les pediría que alguien que quiera utilizar la fangoterapia o la arcilla, la única, el barro o la arcilla, la única como regla que deberían seguir es que tienen que buscar esa arcilla y ese barro del lugar más limpio posible. No voy a ir un ejemplo quizás a la plaza de mi casa, donde sé que pasan los perritos jugando, que hacen sus deposiciones, los niños, que los adultos fuman, que botan alcohol, que pasan los autos. No. Pero si yo voy, un ejemplo, al Cajón del Maipo acá en Santiago, o voy, un ejemplo, a Lampa, va donde sea, ¿qué es lo que se pide? Que por lo menos se haga un agujero de 50 o 30 centímetros y de ahí sacar esa tierra. Porque es una tierra viva, no es una tierra seca, que es la tierra que nosotros pisamos, que está a ras de suelo. Entonces, ahí veríamos que ya vimos, o sea, ya hablamos que dentro del único elemento que hemos hablado, el que se pagaría, entre comillas, sería el agua. Todo lo demás lo podemos encontrar absolutamente en cualquier parte. Exacto. Y como tú decías, de repente reducirlo como a fangoterapia lo hace como que lo minimiza, porque también hay una práctica que se llama el grounding, ¿cierto? O caminar descalzos. Entonces nos gustaría que nos comentaras qué beneficios concretos tiene esta práctica, que en el fondo también es uso de la tierra, ¿cierto? Acá dentro de la naturopatía. Mira, muchas veces cuando yo atiendo a mis pacientes, lo divido por gravedad o condición. Y yo creo que del 70% que yo atiendo, los mando a que vayan a caminar descalzos a un cerro, a una plaza o algo. Porque la gran mayoría de las patologías o de las condiciones que nosotros vemos actualmente en Chile y el mundo son por desconexión con la naturaleza. Y que nos suene quizás tan pachamámico y como, no, no, la conexión con la naturaleza natural de nuestro, naturaleza natural, naturaleza basal de nuestro cuerpo. ¿A qué voy? A que el cuerpo necesita respirar, tomar agua, salir al sol, caminar. Y el grounding, al igual que la cura atmosférica que hablaba Arnold Rickley, engloba lo mismo. Pero ¿qué une aquí? Una quinta dimensión o un quinto proceso que es la mente. Yo ya no voy a caminar porque sí a la plaza, no voy a caminar porque sí al cerro, ahora voy en un proceso meditativo, ingresando este mindfulness de la atención plena en el presente, para yo poder integrar todas las posibles energías y todas las posibles mejorías que me va a entregar este espacio. Entonces, todos podríamos decir, ya, sí, suena bonito, sabemos que hace bien, pero ¿qué hay más allá? Hay varios procesos que tenemos que entender y esto está avalado por el Shinrin-yoku, lo cual es una práctica japonesa que son los baños de bosque. Y en este Shinrin-yoku se habla de que al respirar el aire del bosque estamos ingresando fitoncidas de las plantas que están en el aire. Entonces, cuando uno entra a un bosque y siente ese olor a bosque, ese olor a bosque está introduciendo agentes de defensa que son de lo de las plantas. Entonces estamos estimulando el sistema inmunológico solo con estar respirando en el bosque. Ni siquiera pensamos en hacerlo. Lo otro se añade de que también hay una bacteria que es la Mycobacterium vaccae, que principalmente se encuentra en la posta de vaca, las heces de vaca, que también tiene un efecto antibiótico en el cuerpo. Y esto está avalado principalmente por India, que ya ahí nosotros sabemos obviamente que las vacas son sagradas y no son sagradas porque sí. Muchas veces, mucho tiempo se satirizó a India de por qué hacían todos estos procesos. Y avanzando con el tiempo, hicieron estudios donde dieron alimento con estas bacterias del Microbacterium vaccae a ratas que tenían procesos depresivos o que estaban estresados y se dieron cuenta que estas ratitas tuvieron un mayor, o sea, pudieron salir mucho más rápido de estos estados al consumir estos alimentos con esta bacteria. ¿Y cuál era la idea? Que esta bacteria ingresa al cuerpo y potencia esas bacterias positivas que le ayudan eh, o sea, a tener una microbiota intestinal sana y con esto neurotransmisores sanos. Y bueno, todo lo que nosotros sabemos de lo que es la microbiota intestinal. Y si lo basamos actualmente, la idea del growing, y nosotros decimos, muchas veces yo tengo pacientes que me dicen, pero yo no tengo tiempo para ir al cerro. ¿Cómo quiere usted que vaya al cerro si tengo que cuidar a mi hija, a mi mamá y tengo que trabajar y todo? Le dije, pero bueno, ¿usted tiene una plaza en su casa? Sí, ya bueno, dése un 5 minutos al día y camine descalza por la plaza. Ok, lo que va pensando. La otra persona que me dice, no, sabes que no tengo plaza, vivo en pleno Santiago y todo. ¿Tienes plantas en tu casa? Sí, tengo planta. Toca la tierra.
Toca y siente el olor a la tierra, trasplanta plantas, conéctate en tu propia casa con esta naturaleza. Porque de alguna manera viene siempre, siempre, yo creo que no solo el chileno, el humano tiene excusas. Excusas para, no, es que tengo que hacer esto, no, es que me sale muy caro, no, es que esto. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí como naturópatas? Que estas prácticas no tengan esas excusas. No puedan decir que es caro, un ejemplo, respirar o que es caro el sol. Es como imposible que alguien diga eso. Claro, es llevar la naturaleza a nuestro hogar, a nuestra vida, porque la Ujú. naturopatía es una forma de vivir. Así es. Y qué bueno que nos hagas esa recordación, porque a veces decimos, claro, caminar descalzo, ya, caminar, siempre estamos caminando, pero es muy distinto, como lo mencionas tú, como un acto, ¿cierto?, de meditación, un acto de mindfulness, un acto de conciencia plena cuando estamos, ¿cierto?, caminando y recordar que tenemos que conectarnos con la tierra, porque nosotros también somos naturaleza. Así es. Fluyendo constantemente. Claro. Y para finalizar, Juan, vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde el ritmo es acelerado, la ciudad nos desconecta, como decías tú, de nuestra esencia natural. Entonces, ¿qué consejos prácticos podrías darnos para integrar un poco de la naturaleza en nuestra vida diaria, incluso en medio de este caos urbano? El caos urbano, a mí siempre me quedo muy pensando y analizando un ejemplo que a mí me dieron. Y me dijeron que era súper fácil ser un monje en la montaña, meditando en el aire puro, en el silencio de la naturaleza, con nadie influyéndote. Era súper fácil entrar en estados meditativos en ese momento. Por eso los grandes rishis, los grandes monjes de sus tiempos se iban a estos lugares y todos estos procesos. Pero me dijeron, ¿qué vale más ese monje que está en esos lugares que son súper propicios a meditar o ese monje que está meditando en la plena ciudad, donde hay ruido, hay contaminación de aire, problemas y todo el tema? Entonces, ¿qué es lo que yo de alguna manera siempre busco? Que el consultante y nosotros mismos estemos aquí estables, que aquí esté el equilibrio para nosotros proyectar equilibrio a lo que vayamos y estemos haciendo. Porque muchas veces este desconectarse de la naturaleza, muchas veces personas no realmente lo atribuyen, es como, "Ah, pucha, es que no voy al cerro, no tomo agua, no como bien", pero esta naturaleza, como tú lo mencionaste, Jocelyn, esta naturaleza basal es interpretada por la mente. Y esta mente depende de los sentidos, de lo que veo, de lo que huelo, de lo que toco, de lo que eh, saboreo, y así un sinfín de otras reacciones que pues, está un poco más avanzada en sí, pero a base de estos sentidos yo voy entendiendo esta realidad. Y estos sentidos están procesados por un computador, que si este computador está alterado, todos los otros sentidos se van a alterar. Entonces, en esta naturaleza caótica de la ciudad, les invito a encontrar ese zen, ese estado basal. Y ese estado basal se va a encontrar con el autoconocimiento de cada uno. Porque a mí lo que a mí me relaja, no es obligatorio que le relaje a todos los demás. A mí, por ejemplo, a mí me gusta la música pesada, el metal, los guturales, el grito. Y muchas personas me quedan mirando y me dicen, ¿pero cómo escuchas eso? Y yo, para relajarme, muchas veces estoy escuchando esa música. Y la otra música que es relajada, que es suavecita, me deja así como con una sensación así como, ay, como que tengo que hacer algo, como que me pide hacer cosas. Entonces, yo no me tendría por qué sentir mal por escuchar mi música o que la otra música no me relaje, porque hay una concordancia conmigo mismo en las acciones que estoy haciendo constantemente. Entonces, este caos urbano nos va a irrumpir nuestra psiquis, nos va a irrumpir nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos que encontrar esa paz, ser ese monje en la ciudad, ser ese meditador en esos espacios, en esa micro, en ese metro, en esa pelea familiar, en lo que esté pasando, encontrar ese estado de paz a través de la naturaleza y la conexión con nosotros mismos. Muy cierto que somos todos distintos, como dices tú. Sí. Y encontrar entonces la conexión de acuerdo a tu personalidad, a tus gustos, a lo Ujú. que te conecta a ti y te haga sentir relajado, porque bueno, si empezamos a hablar de las personalidades, ¿cierto? Hay personas que son más impacientes o que tienen Sí. mucha energía y obviamente el decirte como no, ya medita, siéntate, no, no es su forma de descargar la energía y conectarse con la naturaleza. Entonces, súper bien encuentro tu reflexión en ese aspecto. Así que bueno, todos Gracias, José. invitados a reencontrarse consigo mismo. Así es.
Y Juan, en verdad ha sido un verdadero agrado contar contigo en este espacio y escuchar tu profundo conocimiento en doctrina térmica y en las técnicas naturopáticas. Nos ha mostrado que el equilibrio entre el sol, el agua, la tierra y el aire no solo es posible, sino que es la clave para reconectar con nuestra naturaleza y alcanzar un bienestar integral. Así que muchas gracias por recordarnos que la salud no es un destino lejano, sino un camino que podemos recorrer con conciencia y pequeñas acciones diarias. Oh, Muchas gracias, Juan. ¿Nos quieres dejar un mensaje final acá para ir cerrando nuestra entrevista? bueno, un mensaje final que va un poco alejado de lo que estamos hablando ahora, porque en estos tiempos igual me estoy acercando más a temas más filosóficos, espirituales y otros procesos, es en que 2025 es denso, ya energéticamente potente, mueve muchas energías, energías físicas, mentales, emocionales y un sinfín de otras cosas. Entonces es cuando más aún tenemos que enfocarnos en estas cosas. Porque si no, nos vamos a terminar desfasando, o sea, desequilibrando de una forma en que no vamos a poder volver atrás en sí. Entonces, volver a a la naturaleza, que no sea un cliché, que no sea solo una frase, que sea una acción que vamos a tener siempre en lo que vamos a venir más adelante, y lo que le estamos enseñando a nuestra familia también, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Si uno ve mal a un compañero de trabajo con un ataque de ansiedad o algo, páralo y dile, respira, muévete, baja esa carga. Entonces, son cosas basales que muchas veces podemos estudiar, podemos ver en un video, podemos leer en un PDF, podemos escuchar de una persona que ya lo hace. Entonces, ese es como el mensaje que me gustaría hacer. Así. Más que nunca necesitamos encontrar ese equilibrio. Muchas gracias, Juan. Genial. Y bueno, a todos los que nos ven, los invitamos a llevar estas enseñanzas a su vida, a observar su entorno con nuevos ojos y reconectar con el poder transformador de la naturaleza. El bienestar comienza con una decisión. Nos vemos en el próximo episodio de Maestro de la Salud Natural, donde seguiremos descubriendo juntos las herramientas para una vida más saludable y conectar con lo natural. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Celine. Adiós. Adiós.